¿Y si te dijera que tu ansiedad no es solo estrés ni química cerebral? ¿Y si fuera una alarma del cielo pidiéndote que vuelvas a orar? Muchos intentan calmar su ansiedad con descanso, distracciones, medicación, pero aún sienten que su alma está inquieta. ¿Por qué? Porque hay una batalla más profunda espiritual. La ansiedad no es siempre el problema. A veces es el síntoma, y la respuesta no está en evitarla, está en entregarla. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, presenten sus peticiones a Dios. Eso no es poesía, es estrategia. Dios no está esperando que te calmes para acercarte. Él quiere que te acerques tal como estás, ansioso, roto, cansado, y allí, en su presencia, nace la paz. Comenta: Señor, hoy te entrego mi ansiedad. Suscríbete y comparte este video, porque hay personas que podrían ser salvas del colapso solo si reciben esta palabra a tiempo. No lo guardes. Sé el canal, sé la voz, sé parte del milagro. Y si te dijera que esa ansiedad que llevas por dentro no es tu condena, sino una invitación divina a orar, y si el peso que sientes en el pecho no es una señal de derrota, sino una alarma espiritual que clama por conexión con Dios. Vivimos en una generación saturada de ruido, de metas, de miedos, de noticias que agitan la mente y de promesas vacías que secan el alma. Las personas sonríen en las redes, pero lloran en silencio en la noche. Caminan erguidas, pero rotas, y por dentro. Y en medio de esta tormenta interna, muchos han dejado de buscar a Dios. Otros ni siquiera saben cómo hacerlo, pero la palabra no cambia. Filipenses 4:6 aún resuena con poder. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No es una sugerencia, es un llamado urgente, porque cuando la ansiedad entra, la oración debe levantarse, y esta no es una oración robótica, vacía, repetida por obligación. Es una oración que nace del dolor, del desespero, de la fragilidad humana que se reconoce limitada y decide correr hacia aquel que no cambia. Hoy, este mensaje es para ti, para tu corazón cansado, para tu mente agotada, para tu alma que ya no sabe cómo avanzar. No tienes que fingir fortaleza, no tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas abrir la boca y decir: Señor, aquí estoy, no puedo más, ayúdame. Y cuando lo haces, algo ocurre. No siempre cambia la situación, pero algo dentro de ti comienza a sanar. Si estás viendo esto y aún no comentaste: Señor, quiero confiar más y temer menos, hazlo ahora, porque esta palabra no es casualidad, es una invitación divina. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí puede devolverte la paz que perdiste hace mucho tiempo. La ansiedad es como un ladrón silencioso. No siempre grita, pero siempre roba. Roba la calma, la concentración, el descanso y en muchos casos hasta la fe. Comienza como una preocupación pequeña y crece como un monstruo que paraliza. Se alimenta de escenarios que aún no ocurrieron, de heridas que aún no sanaron, de pensamientos que se repiten una y otra vez hasta asfixiar el alma. Y lo más peligroso es que muchos creen que solo es una carga mental, pero en realidad es una batalla espiritual, porque detrás de cada ansiedad descontrolada hay una voz que susurra: Dios no te escucha, estás solo, nadie te va a ayudar. Y si no aprendemos a silenciar esa voz con la verdad, terminamos rindiéndonos al miedo. Pero la Biblia no ignora esta lucha, la enfrenta de frente. Filipenses 4:6 no dice: evita preocuparte, como si fuera una sugerencia psicológica. Dice: por nada estéis afanosos. Es una orden espiritual. No porque la preocupación sea pecado, sino porque es un lugar donde no debemos quedarnos.
Y la salida está clara: oración y ruego. No una vez, no cuando te sientes bien, sino en todo momento. Cuando la ansiedad ataca, tu arma no es la distracción, es la oración. Cuando el miedo crece, tu refugio no es el aislamiento, es la presencia de Dios. No importa si tus palabras son torpes, si tu voz tiembla, si tus lágrimas no te dejan hablar. Dios entiende el lenguaje del alma. Él no está esperando oraciones perfectas, está esperando corazones sinceros. Y cuando te acercas con acción de gracias, aunque todo esté mal, algo en el cielo se abre. Porque dar gracias en medio de la tormenta no es insensatez, es fe. Es decir, no veo la salida, pero confío en ti. Y esa actitud activa la paz que sobrepasa todo entendimiento. Comenta ahora: mi ansiedad no es más fuerte que mi fe. Porque el primer paso para vencer lo que te oprime no es cambiar tus circunstancias, es cambiar tu postura delante de Dios. Muchos creen que orar en medio de la ansiedad es un acto débil, casi desesperado. Pero la verdad es que no hay mayor fortaleza que postrarse cuando todo dentro de ti quiere huir. Porque orar no es ignorar lo que sientes, es rendir lo que sientes, es reconocer que no tienes el control, pero decides confiar en aquel que sí lo tiene. En la Biblia vemos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron ansiedad extrema, y su respuesta no fue ocultarla, fue entregarla. David escribió salmos con el alma rota, temblando, rodeado de enemigos, diciendo cosas como: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero no se quedó ahí. En medio de sus crisis, elegía adorar, elegía esperar, elegía clamar, porque entendía que el corazón no se sana con lógica, se sana en la presencia. Jesús mismo, en Getsemaní, vivió el peso de una ansiedad que le hizo sudar sangre, y aún así oró. No una vez, sino 3 veces. ¿Qué nos enseña eso? Que la ansiedad no es ausencia de fe, es una invitación a profundizarla, que sentir temor no es el problema es dejar que ese temor gobierne tu alma. Cuando oras desde la ansiedad, estás diciendo: Señor, no sé cómo enfrentar esto, pero no quiero hacerlo sin ti. Y esa oración, aunque parezca débil, es poderosa. Porque el poder no está en tus palabras, está en a quién se las diriges. Dios no rechaza al angustiado. Dios no cierra sus oídos al que clama desde lo profundo. Él prometió estar cerca de los quebrantados de corazón. Si hoy estás al borde del colapso, no te escondas, no calles, no disimules, arrodíllate, llora si es necesario, grita si es necesario, pero no te alejes de su presencia. Comenta: Dios es mi refugio en medio del caos. Y recuerda, no necesitas tener la solución para tener paz, solo necesitas al Dios que nunca te ha dejado. Una de las grandes mentiras que el enemigo susurra a quienes sufren ansiedad es esta: tú no deberías sentirte así si tuvieras fe. Esa frase ha hecho que miles de creyentes se encierren en el silencio, que escondan su dolor, que se avergüencen de sus luchas mentales y emocionales. Pero esa mentira es peligrosa porque crea un cristianismo de apariencias, uno donde se aplaude al que siempre sonríe, pero se ignora al que está a punto de colapsar por dentro. La verdad es que la fe no anula la ansiedad, la confronta. La fe no es negar lo que duele, es declarar que ese dolor no tiene la última palabra. Cuando Pablo escribió a los filipenses, él mismo estaba preso, no en una oficina con aire acondicionado, sino en una celda húmeda, sin certezas, sin garantías, con el futuro completamente incierto. Y aún así escribió: por nada estéis afanosos. ¿Cómo alguien en su condición pudo decir eso? Porque había descubierto un secreto que muchos aún no conocen, que la paz no depende de lo que te rodea, sino de con quién caminas, que
puedes estar rodeado de caos y aún así tener descanso, que puedes tener motivos para rendirte y aún así tener fuerza para seguir. Esa paz, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no se explica, se experimenta y solo se encuentra en la oración sincera, en ese momento donde vacías tu alma delante de Dios y no pides respuestas, solo su compañía. Porque a veces, más que un cambio externo, necesitas una transformación interna, una quietud que venga del cielo, un descanso que no se compra ni se fabrica. Si hoy sientes que estás perdiendo el control, detente, respira, ora. Llora si es necesario, pero no sueltes la presencia. Comenta ahora: no todo tiene sentido, pero mi paz viene de Dios. Porque aunque la ansiedad grite, el susurro del Espíritu puede restaurar lo que el miedo desgasta día a día. En medio de la ansiedad, muchas veces buscamos soluciones inmediatas: distraernos, dormir, evadir, correr, ignorar. Y aunque esos recursos pueden calmar por un momento, no sanan el alma, porque la ansiedad no es solo un problema mental o físico, es una herida espiritual que clama por atención. Y por eso, la Biblia no ofrece técnicas humanas, ofrece conexión divina. Cuando Pablo dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, está hablando de vulnerabilidad espiritual, de abrirle el corazón a Dios sin filtros, sin máscaras, sin lenguaje religioso. Hay personas que oran como si tuvieran que impresionar a Dios, pero Dios no necesita un discurso, necesita sinceridad. Él no responde a tu perfección, responde a tu honestidad. ¿Sabías que puedes decirle a Dios exactamente lo que sientes? Puedes decirle: estoy agotado, no entiendo nada, siento que me estás dejando solo. Y Él no se ofende, Él se acerca, porque el corazón sincero nunca es rechazado. El problema no es lo que sientes, es cuando dejas de hablarlo. Porque lo que no se presenta delante de Dios termina explotando dentro de ti. Es mejor llorar en su presencia que reír falsamente fuera de ella. Es mejor quebrarse a sus pies que fingir estabilidad lejos de su amor. Hoy Dios te está invitando a orar de verdad, no como rutina, sino como refugio, como necesidad, como el oxígeno que tu alma está pidiendo a gritos. Y si te preguntas cómo empezar, es simple: habla, no necesitas fórmulas, solo di lo que te está consumiendo. Y luego quédate en silencio, porque después del clamor viene la paz, después de la entrega viene la calma. Comenta: hoy le entrego a Dios lo que ya no puedo cargar. Porque la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que se atreve a confiar. Una de las claves más poderosas para vencer la ansiedad no está en que pides, sino en cómo lo pides. Filipenses 4:6. No solo dice que presentes tus peticiones a Dios, dice que lo hagas con acción de gracias. Y eso es un principio espiritual profundo, porque cualquiera puede orar cuando está desesperado. Pero solo los que tienen fe de verdad pueden dar gracias en medio del dolor. Agradecer cuando todo va bien es fácil, pero agradecer cuando el corazón está roto, eso requiere madurez espiritual, porque la gratitud no siempre nace de la emoción, nace de la convicción, de saber que aunque no ves la salida, Dios ya la tiene, que aunque no sientes su mano, Él nunca dejó de moverse a tu favor. Dar gracias en medio de la ansiedad es un acto profético. Es declarar que tu situación actual no es tu destino final. Es decirle al cielo y al infierno que tú crees en el carácter de Dios más que en tus sentimientos. Porque la ansiedad te dice: todo va a salir mal. Pero la gratitud responde: Dios sigue en control. La ansiedad grita: no vas a poder con esto.
Pero la fe agradecida responde: gracias, Señor, porque tú peleas por mí. Y cuando oras así, el ambiente cambia, tu mente se alinea, tu espíritu se fortalece, porque no estás agradeciendo por el problema, sino en medio del problema. Y esa postura abre una puerta a la paz sobrenatural que Pablo describe. Esa paz que no depende de lógica, de explicación ni de solución inmediata. Es una paz que baja del cielo cuando tú decides mirar más allá de lo que sientes. Si hoy estás en guerra interna, detente un momento y da gracias, no por lo que vives, sino por quien te acompaña. Comenta: gracias, Dios. Aunque no entienda todo, confío en ti. Porque cuando oras con gratitud, estás diciendo al cielo que la ansiedad no ganó y estás dejando espacio para que Dios te llene con una paz que el mundo no puede quitar. La paz que Dios promete no es un sentimiento pasajero ni una emoción motivacional. Es una realidad espiritual que se instala en el corazón del que ora con fe, agradece con humildad y confía aunque tiemble. Pablo la llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa eso? Significa que no se puede explicar, solo experimentar. Es una paz que llega cuando todo en lo natural dice que deberías estar desesperado, pero tu alma descansa. Es cuando tu entorno no ha cambiado, pero algo dentro de ti sí. Es cuando las preguntas siguen, pero la angustia se va. Esa paz no se fabrica con música suave, ni se consigue con frases bonitas. Esa paz solo la da el Espíritu Santo. Es un regalo reservado para los que, en vez de huir, se arrodillan, para los que, en vez de rendirse, se rinden a Dios, para los que deciden que su estabilidad no dependerá de los cambios del mundo, sino de la constancia de aquel que no cambia. Y esa paz no solo llega, se queda. Pablo dice que guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardar ahí no es poética, es militar. Significa que la paz de Dios se convierte en un escudo, en una protección invisible que rodea tu mente y tu espíritu, que cuando el miedo quiere volver, encuentra una barrera, que cuando el caos quiere entrar, se encuentra con un muro de presencia. Pero para eso tienes que permanecer. No basta con orar un día, no basta con un momento emocional. La paz se activa con oración constante, con gratitud diaria, con dependencia continua. Si hoy estás cansado de ir y venir entre la ansiedad y la fe, es tiempo de afirmarte. Comenta ahora: quiero esa paz que guarda mi mente y mi corazón. Porque lo que Dios ofrece no es alivio temporal, es reposo eterno para almas que han vivido demasiado tiempo en guerra. Muchos buscan paz, eliminando problemas, pero la paz verdadera no nace cuando todo se resuelve. Nace cuando todo se entrega. Hay personas que han logrado todo lo que deseaban: una buena casa, una familia, un empleo estable, incluso reconocimiento espiritual. Pero aún así, no duermen bien, viven tensos, su alma está cansada, porque no importa cuánto consigas por fuera, si por dentro sigues cargando lo que solo Dios puede sostener. La ansiedad no siempre se nota. A veces se disfraza de hiperactividad, de control excesivo, de perfeccionismo, de necesidad constante de aprobación. Pero la raíz sigue siendo la misma: miedo. Miedo al fracaso, al abandono, al futuro, al juicio de los demás. Y frente a ese miedo, el alma solo encuentra dos caminos: seguir fingiendo fortaleza o rendirse a la presencia de Dios. Filipenses 4 no dice que la paz viene cuando todo está bajo control. Dice que viene cuando tus peticiones son conocidas delante de Dios. Eso significa abrir el corazón sin miedo,
Significa dejar de orar como religioso y empezar a orar como hijo, porque un hijo no tiene que impresionar a su padre, solo tiene que acercarse. Solo tiene que decir: papá, no puedo con esto solo. Y cuando lo hace, el cielo responde, a veces con un milagro inmediato, a veces con una respuesta inesperada, pero muchas veces con una paz profunda que no depende de lo externo. Esa en paz te abraza, te rodea, te restaura y empieza a sanar todo lo que el mundo quebró. Hoy, Dios no está esperando que seas fuerte, está esperando que seas sincero, que dejes de acumular tensión espiritual y empieces a respirar en su presencia. Comenta ahora: hoy me rindo, Señor, ya no quiero cargar más, porque el inicio de la paz no es el final de los problemas, es el momento en que decides no enfrentarlos sin Dios. Una de las razones por las que muchos no experimentan paz a pesar de orar es porque oran sin soltar lo que los está consumiendo. Hablan con Dios, pero siguen aferrados al control. Nelosuki, presentan la carga, pero no la dejan en el altar. ¿Y cómo puedes recibir descanso si no sueltas el peso? ¿Cómo puede Dios llenar tus manos si aún están ocupadas sosteniendo el miedo, la duda, el orgullo? Orar no es solo hablar, es rendirse, es decir: Dios, esto ya no es mío, te lo entrego. Y esa entrega no siempre es fácil, a veces duele, porque implica renunciar a la necesidad de tener todas las respuestas, implica reconocer que no, eres el salvador de tu familia, ni el que tiene que arreglar todo, ni el que debe cargar con culpas que ya no te pertenecen. Entregar es confiar. Y confiar no es una emoción, es una decisión diaria. Cada vez que la ansiedad vuelva a golpear tu mente, tú puedes elegir: o la alimentas con tus pensamientos, o la entregas con tus oraciones. Filipenses 4 no promete que la ansiedad nunca volverá a tocar tu puerta, pero sí promete que, si oras con fe y gratitud, la paz de Dios será tu guardiana. Esa paz no elimina el problema, pero sí silencia el caos interno, y con el tiempo cambia también lo externo. Porque Dios no solo transforma corazones, también transforma situaciones, pero todo empieza con la decisión de rendir, de soltar, de confiar. Hoy, si hay algo que aún no has entregado, hazlo. No esperes a colapsar, no esperes a tocar fondo. Habla ahora con Dios, exprésalo, suéltalo y deja que Él haga lo que tú no puedes. Comenta: Señor, me rindo de verdad, toma el control, porque el alma empieza a sanar no cuando todo se arregla, sino cuando finalmente entiendes que no estás solo en la batalla. Hay momentos en los que la ansiedad no proviene del miedo al futuro, sino del peso del pasado. Errores que cometiste, palabras que no puedes borrar, decisiones que dejaron cicatrices. Y el enemigo aprovecha esos recuerdos para susurrarte: no tienes derecho a tener paz, tú causaste esto, tú lo arruinaste. Y aunque haya verdad en lo que dice, también hay mentira. Porque olvida mencionar la cruz, olvida que hay perdón, que hay redención, que hay restauración. Sí, tú fallaste, pero el sacrificio de Cristo fue suficiente. Sí, te equivocaste, pero Dios no canceló su amor por ti. La ansiedad que nace de la culpa es una de las más destructivas porque envenena tu identidad. Te hace ver a Dios como juez implacable en lugar de Padre restaurador. Y mientras más culpa cargas, menos te atreves a orar, porque sientes que no mereces su atención. Pero el Evangelio no es para los que se sienten dignos, es para los que reconocen su indignidad y aún así se acercan. La paz que sobrepasa el entendimiento no viene cuando finges que todo está bien. Viene cuando te presentas roto, pero creyendo, diciendo: Señor, no tengo con qué pagarte, pero aquí estoy. Perdóname, sáname, restáurame. Y en ese momento, el cielo se abre. La sangre de Jesús no es una teoría, es una realidad que limpia lo que tu conciencia no puede borrar. Es una voz que calla toda acusación,
Es un abrazo que te levanta cuando tú mismo ya no quieres seguir. Hoy deja de esconderte, deja de castigarte, deja de huir. Dios no te llama para humillarte, te llama para restaurarte. Comenta: acepto tu perdón, Señor. No quiero cargar culpa, quiero cargar tu paz, porque la ansiedad del alma se rompe cuando eliges creer que su gracia pesa más que tus errores. Y ese es el inicio de tu verdadera libertad. Una de las razones por las que tantos creyentes viven agotados es porque oran como si Dios fuera una estación de servicio espiritual y no una relación constante. Se acercan cuando el tanque está vacío, claman cuando la tormenta arrecia, pero luego se desconectan hasta la próxima crisis. Y así el alma vive desnutrida, el corazón inestable, la mente desgastada, porque la paz no se sostiene con visitas esporádicas al altar. La paz se construye con intimidad diaria, con encuentros reales, con una vida de oración que no depende del estado de ánimo, sino de la necesidad del espíritu. Pablo no escribió Filipenses 4:6 como una solución mágica para momentos puntuales. Lo escribió como una forma de vida. Presentar tus peticiones a Dios no es un acto religioso, es un estilo de existencia. Es caminar con Él, respirar con Él, consultarle todo, agradecer en todo, rendirse siempre. Y es allí donde la ansiedad pierde su fuerza, porque ya no tiene tanto espacio. Cuando tu alma se acostumbra a hablar con Dios más que con tus pensamientos, tu mente empieza a sanar. Cuando lo primero que haces al despertar es orar y no revisar tus pendientes, algo en tu interior cambia, porque estás diciendo al cielo: no voy a vivir bajo presión, voy a vivir bajo dirección. Y cuando eso se vuelve tu hábito, incluso las crisis se vuelven oportunidades, porque ya no te destruyen, te refinan. Hoy, Dios te llama a más que una oración desesperada. Te llama a una vida de conversación continua, a una relación en la que la ansiedad no encuentra morada. Comenta ahora: quiero caminar contigo todos los días, no solo buscarte en la tormenta, porque la verdadera paz no está en escapar del problema, está en caminar de la mano con el príncipe de paz en medio de él. Hay una dimensión de paz que solo se alcanza cuando decides soltar el deseo de entenderlo todo. Porque muchas veces la ansiedad no nace de lo que está pasando, sino de lo que no logras comprender, de los porqués sin respuesta, de las puertas cerradas que no se explican, de los Señor, ¿por qué permitiste esto? Que parecen quedar en el silencio, y en ese silencio muchos se frustran. Creen que Dios no está hablando, cuando en realidad está enseñando a confiar más allá de la lógica. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es decir, va más allá de lo que puedes razonar. No necesitas entender para tener paz. Necesitas confiar, porque si tu paz depende de explicaciones, será frágil. Pero si depende de su presencia, será inquebrantable. Hay momentos en los que Dios no responde tus preguntas porque está más enfocado en formar tu carácter que en calmar tu curiosidad. Te está enseñando a depender, no a controlar, a creer, no a calcular, a descansar, no a manipular. Y cuando aceptas eso, tu alma se libera. Ya no cargas con la presión de tener todo claro, solo te enfocas en estar cerca de aquel que lo tiene todo bajo control. Porque cuando sabes quién es tu Padre, no necesitas entender cada paso, solo necesitas saber que no caminas solo. Hoy, si estás desgastado por tantas dudas, haz una pausa, respira, suelta y ora. Señor, aunque no entienda, quiero confiar. Comenta: mi paz no depende de explicaciones, depende de tu fidelidad.
Porque la ansiedad se alimenta de preguntas sin respuesta, pero la fe se fortalece cuando decides descansar en quien es digno de confianza, incluso cuando no dice nada. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la comparación. Vivimos expuestos constantemente a vidas editadas, a éxitos publicitados, a sonrisas falsas que enmascaran el mismo caos que tú estás enfrentando. Y sin darte cuenta, comienzas a pensar, ¿por qué todos parecen tener paz menos yo? Pero lo que ves en otros no siempre es real. Y aunque lo fuera, la paz nunca fue diseñada para ser un estándar colectivo, sino una experiencia individual entre tú y Dios. Filipenses 4 no dice, busquen la paz como los demás. Dice que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. La tuya, no la de tu vecino, ni la del influencer cristiano, ni la del pastor con miles de seguidores. La tuya, porque Dios no reparte paz en serie. Él la derrama de forma personal, profunda, íntima, según lo que tú necesitas. El problema es que mientras comparas, no oras. Mientras envidias, no te entregas. Mientras imitas, no escuchas. Y por eso la ansiedad crece, porque intentas encajar en un molde que nunca fue tuyo. Hoy, Dios te recuerda que tu proceso es único, que tu dolor es válido, que tu ritmo es sagrado y que su paz no llega cuando aparentas estar bien, sino cuando te presentas tal como eres, roto, cansado, inseguro, pero dispuesto a rendirte, a soltar las expectativas ajenas, a dejar de impresionar y empezar a confiar. Comenta ahora, Señor, quiero tu paz en mi camino, no la de otros. Porque mientras más te comparas, más te desconectas de lo que Dios está haciendo en ti. Y hoy Él quiere que vuelvas a mirar hacia adentro, hacia esa parte de ti que aún cree, aunque tiemble, porque allí es donde su paz quiere habitar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue porque tu alma, aunque cansada, sigue buscando. Porque aunque hayas intentado muchas cosas, sabes en lo profundo que solo Dios puede darte la paz que anhelas. Esta no es una paz que se encuentra en libros, en frases bonitas, en distracciones pasajeras. Es una paz que nace cuando decides rendirte por completo, cuando eliges orar, incluso cuando no tienes fuerzas, cuando agradeces, incluso cuando no entiendes, cuando decides confiar, incluso cuando el miedo insiste en hablar. Filipenses 4, 6, 7. No es solo un pasaje, es una estrategia del cielo. Es una medicina para corazones en guerra. Es una hoja de ruta para el alma que ha vivido demasiado tiempo en alerta, y tú estás siendo invitado a caminar por ese camino, no porque lo merezcas, no porque sepas orar perfectamente, sino porque Dios, en su infinita misericordia, aún te está llamando a que hables con Él, a que sueltes el control, a que dejes de correr y empieces a descansar. Porque su paz no es una teoría, es una promesa. Y esa promesa no tiene fecha de expiración. Está disponible hoy, ahora, aquí. Si este mensaje tocó tu espíritu, comenta: yo recibo tu paz, Señor, y quiero caminar contigo todos los días. Comparte este video, no lo guardes, solo para ti, porque hay alguien más allá, ahora mismo, necesitando esta misma palabra. Y tú puedes ser el canal que Dios use para llevarla. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones, porque seguiremos trayendo palabras que no solo informan, sino transforman. Quédate un momento más. No cierres el video todavía. Deja que la música suene. Cierra los ojos, respira y en silencio dile a Dios: aquí estoy, ayúdame, te necesito. Y mientras lo haces, algo en tu interior comenzará a cambiar, porque donde termina tu ansiedad, comienza su paz.